¿sabes? Llevo casi 3 semanas y solo tengo a una cazadora, que logro superar la etapa de Hyomei, sin mencionar que los otros dejaron de venir de entrenar conmigo una vez que aprendieron a coordinarse. Supongo que están entrenando por su cuenta o entre ellos para mejorar sus errores. Supongo que, en este punto, me acostumbré a la compañía sin darme cuenta. Incluso, trate de conseguir por mi cuenta esa marca, pero aunque me esfuerce y mi corazón bombee lo más rápido que pueda no logro nada, más que sudar. Por cierto, esto no sabe tan bien. Tal vez si hubieras comido en lugar de hablar, no se te hubiera enfriado. Dime, ¿has estado entrenando, niño? No me llames así, y sí, tuve algunos combates con Sanemi. Luego de ese último comentario tanto Musashi como Hiyu se quedaron en silencio, ambos ordenaron otro plato, para su disfrute, en esta ocasión solamente disfrutaron mutuamente esa compañía silenciosa. Hasta que una pregunta saldría de la boca de uno. ¿Qué opinas de Tanjiro como cazador? Tiene el potencial de convertirse en un posible pilar, pero ¿por qué exactamente él? Rengoku lo entrenó bien, dudo mucho que hubiera sobrevivido al encuentro de 2 lunas de no haber estado en ese nivel. Mientras tanto, entonces usar la respiración. Así es, Hyomei no es bueno explicando, pero si lo logras pasarás a la siguiente etapa, espero haberte ayudado. Oye, ¿a dónde vas? El señor Hyomei me mandó a entrenar con Miyamoto, supongo que se quedó sin ideas. Es cierto, estuviste entrenando con el señor Miyamoto en la aldea de los herreros. Si algo así, bueno, supongo que si pasas, te veré pronto, Tanjiro. Si suerte, Genya. Bien, no puedo quedarme en esta etapa más tiempo, aquí voy. Controlando su respiración, sintiendo cada parte de su propio cuerpo, Tanjiro comenzaría a mover la roca, en la frente de Tanjiro su marca tomaría una forma diferente. El esfuerzo que comenzaba a realizar, le costaba, le exigía. Pero con la certeza de que este sería su último día en esta etapa. Cambiando de escenario, Genya iría directo al dojo de Musashi, la zona era silenciosa, tanto que escuchaba perfectamente a alguien joven, detrás de la pared de bambú. Me preguntó quién está entrenando en el patio. Genya con Tinsurias y caminó hasta la entrada principal, girándose hacia la derecha y viendo que se trataba de Kanao. Agitada hasta que notaría que la estaban observando. Ambos se quedaron en silencio, Genya buscaría con la mirada, hasta que hablaría. Disculpa por interrumpirte, pero señor Miyamoto está dentro del dojo. Un momento de silencio cubriría a ambos cazadores. Ok, supongo que lo averiguaré Yonis, él no se encuentra aquí, salió a comer, si quieres puedes esperarlo. Tras eso Kanao volvería a intentar lo que ya llevaba un tiempo intentando. Genya notaría su postura, y su manera de sujetar el bokuto, con curiosidad, se sentaría y observaría. En ese momento Kanao respiraría profundamente y desenvainaría tratando de lograr algo que su propio agarre la traicionaría, seguido de un dolor en su hombro y para finalizar, espalda. El bokuto se caería al suelo y ella miraría su mano temblorosa. Eso fue la tercera postura de la respiración de la luz. Perdón, es solo que la postura me hizo darme cuenta de que intentaste hacerla. No, mi cuerpo solo tiene que soportar la potencia de cada una de ellas. Tras eso Kanao respiraría y continuaría hablando, llevo aquí 15 días, y solo pude completar las bases de la primera y segunda postura. Aún así, no soy capaz de utilizarlas, como se deberían por su potencia y resistencia requerida. Si así es. Entonces, la respiración lo es todo en esta etapa. Tras eso Kanao, viendo que el dolor ya había disminuido y haciendo pruebas de la fuerza de su mano, volvería a sujetar el bokuto y intentarlo una vez más. Me preguntó si Tanjiro ya se está dirigiendo hacia este sitio. ¿Qué? En ese instante Kanao se distraería y nuevamente se lastimaría el hombro. Volviendo con Miyamoto y Tomioka, ambos se comenzaban a dirigir rumbo al dojo de Musashi. Bueno, un enfrentamiento después de comer no nos vendría mal, además quitando a la mocosa, no habrá otro cazador que nos interrumpa. Mientras no hablen demasiado, no tendré que contestarles. Pasarían un rato caminando y lo que hace un rato era una zona silenciosa, desde el patio se escuchaba cómo salía las palabras de Tanjiro que ambos reconocerían, seguido de otra voz que solamente Musashi sabría de quién se trataba. No voltearía hacia su lado, pero sabía que Hiyu lo estaba observando con una cara la cual si serían acompañada por algunas palabras serían, yo confié en ti. Volviendo con el dúo, ambos entrarían al patio del sitio, y sus oídos no los había engañado.
Tanjiro, Kanao y Genya estaban sentados en unas rocas bebiendo un poco de agua, hasta que vieron que detrás de ellos se encontraban tanto, Musashi con una cara que expresaba su alegría y Hiyu que solo quería irse. Pada malam gelap, perpisahan membayangkan tiap langkah. Kesendirian mengisi setiap ruang perubahan, terasa seperti jurang. Dari bumi menyanyi rambut padaku, mengajarkan sabar di setiap waktu. Jangan takut dosa sendiri, ada kekuatan dalam tiap hari. Guru ajarkanku berdiri tegak, laut bisikan keberanian yang benar. Setiap langit membawa pesan, hidup adalah perjalanan. Kini ku hadapi semua tantangan, takut kini hanya bayangkan. Wow. Langkah kecil di jalan berbatu, mencari jawaban di tengah ragu. Kanao, Tanjiro y Genya se encontrarían de espectadores, de punta a punta, se podría ver tanto a Tomioka como Miyamoto, cada uno con un bokuto. Los tres cazadores se encontraban completamente atentos, sin importar lo que sucediera a su alrededor, no importaba al menos que ellos dos den por finalizado el encuentro. Tras eso a Musashi se le ocurrió algo, y los cuatro lo supieron al instante. No podías no evitar faltarme el respeto, cierto. En ese momento, ambos cazadores lo dijeron al mismo tiempo. Respiración del agua, primera postura. Tajo de la superficie, tercera postura. Danza de las corrientes. Tras un pequeño choque, que se mantuvo, Hiyu respiraría y instantáneamente Musashi hablaría en voz alta. Quinta postura. Lluvia tras la sequía. Ya sabía que iba a usar. Séptima postura. Gotas de lluvia penetrantes, un choque que tras unos contraataques Hiyu tomaría distancia e instantáneamente volvería a ir de frente. Hiyu que atrevido. Décima postura. El dragón del cambio. Miyamoto solo para utilizar, novena postura. Salpicadura de agua, Cash. Hiyu cambiaría de dirección y daría un salto directo hacia Miyamoto. Octava postura. Jarro de cascada. Sexta postura. Torbellinos y Wosho. Maldición, cuarta postura. Marea golpeante. El choque seco de las armas de madera chocando mutuamente haría que los tres cazadores se taparan los oídos, mientras trataban de seguir observando el enfrentamiento. ¿Crees que pueda ser un buen pilar del agua? Respóndeme Hiyu. Quinta postura. Lluvia tras la sequía, séptima postura. Gotas de lluvia penetrantes. Hiyu a duras penas saldría del rango de Miyamoto con un salto para utilizar, segunda postura. Rueda de agua. Es increíble cómo ambos son capaces de adelantarse al otro y saber qué postura utilizan en el momento preciso. Nunca lo vi utilizar ninguna respiración además de la suya, sabía que venía por el antiguo pilar del agua y conoció al antiguo pilar del rayo pero nunca utilizó una sola postura de la respiración del agua, solo sabía que era posible desarrollar un estilo. Varias preguntas se creaban en la cabeza de los tres cazadores. Sexta postura. Torbellino sin Wosho. Séptima postura. Gotas de lluvia penetrantes. Ahora, novena postura. Salpicadura de agua, Cash. Ese casi me da. La respiración pausada de Hiyu haría que ambos cazadores desde que dio inicio al enfrentamiento tuvieran un segundo de pausa, hasta que, esa postura es. Séptima postura. Gotas de lluvia penetrantes, en ese instante cuando Musashi logró entrar en el rango de Hiyu usaría. Undécima postura. Calma. Tanjiro, Kanao y Genya verían como Musashi se había pasado de largo, detrás del cazador, Hiyu diría. Quinta postura. Lluvia tras la sequía, primera postura. Tajo de la superficie. Ambos cazadores esquivarían mutuamente los cortes que iban dirigidos a la cabeza de cada uno, y luego tomar distancia. Qué interesante postura me ocultaste. Niño.
Una vez más ambos se colocarían en posición de combate y Musashi saldría disparado aún más rápido que antes. ¿Qué? Tercera postura. Danza de las corrientes. Creo que era así. Hiyu sería testigo como su compañero había dominado la técnica que creó con solo verlo una vez, no solo él. Los otros de igual manera se quedaron asombrados por lo sucedido. Bueno, Musashi se percataría de la situación y simplemente daría por finalizado el enfrentamiento. Bueno, supongo que fue suficiente por hoy. ¿Qué opinas, Hiyu? Me siento robado. Tras esto Tanjiro y Genya estarían felicitando a ambos cazadores, mientras que Kanao solo se limitaría a admirarlos en silencio, aunque su expresión demostraba su emoción de haber presenciado este duelo. En fin, joven Kamado y Shinasugawa, ¿cómo están? Oh Kanao, dime, ¿lograste superar la tercera postura? Hola señor Musashi, ambos jóvenes lo dirían al mismo tiempo. Por lo visto ya están en la última etapa. Aún no logré. Oh cierto, Genya, supongo que en tu caso te mando Himeshima conmigo. Mientras Tanjiro y Genya conversaban con Miyamoto, Kanao veía como lentamente Hiyu se comenzaría a dirigir hacia la salida del sitio y se limitaría a despedirse. En fin, Kanao, cuando estés lista puedes continuar. Joven Kamado, espero que estés listo para empezar la etapa final. Genya, dentro del dojo hay varias varas de bambú verde, que había encargado, trae las que puedas. Sí. En lo que Genya regresa, te explicaré sobre esta etapa. Aunque imagino que Kanao te explico por encima. Durante mi ausencia. Bueno, algo así. Las bases de las 8 posturas de mi respiración, el hecho de que hayas superado las otras etapas, indican que tienes tanto la resistencia requerida, los sentidos agudizado, la precisión suficiente, la flexibilidad y capacidad explosiva. Y lo que es más importante, tienes un control de tu respiración, lo puedo notar con solo observarte. Aunque en otro caso. Miyamoto miraría directamente a Kanao y Tanjiro haría lo mismo, ambos viendo cómo había logrado superar la tercera postura, logrando crear una pequeña cópula delante de ella con el Bokuto mientras cortaba el aire, hasta que se detendría. En otro caso, Kanao tuvo que aprender a controlar su respiración cuando llegó conmigo. A duras penas logro completar la primera forma de mi postura. Ya veo. Señor Miyamoto, trajes suficientes. Bien, Genya, tú también observa. Mientras tanto, el sonido de una viva sería uno de cientos de sonidos que se escucharía por el lugar, cientos de ojos y susurros serían que, aunque en menor frecuencia, cubrirían la zona del castillo infinito. A un lado de la nueva, cuarta luna superior, Nakime, se encontraba el reciente convertido en demonio y ascendido a la sexta luna superior, Kaigaku. Del otro lado, observando, la primera luna superior, Kokushibo, de misma manera esperaba expectante del resultado. ¿Cuál resultado? Pues, en el centro de todo, la segunda y tercera luna superior. Se encontraban asimilando y aceptando el aumento de sus capacidades. En el caso de Douma, la cantidad de sangre del padre de los demonios solo adelantó el límite de su potencial como demonio, debido a que se la pasaba devorando mujeres. Por otro lado, Akaza, que había recibido una dosis menor, luchaba para mantenerse de pie. Hasta que, su cuerpo lograría aceptar esa cantidad de sangre. Vaya señor Akaza, veo que ya se encuentra de pie. En ese instante, la expresión en la cara de la segunda luna, cambiaría. Tanto Kokushibo como Douma sabían cuáles serían las primeras palabras que saldría de la boca de su compañero. Exi, luego. Akaza, te permitiré tener un duelo de sangre. Sí, mi señor Muzan. El padre de todos los demonios se encontraba creando y aumentando el poder no solo de sus demonios de bajo rango, sino de sus dos lunas que solo se encontraba por debajo de la primera. Kokushibo había llegado a su límite como demonio hace tiempo, por lo que solo se había limitado a perfeccionar su respiración. Mientras que tanto Nakime como Kaigaku había sido convertido y recibir una dosis extra de sangre recientemente, en especial este último. De haberles dado más sangre, pasaría a ser veneno para sus cuerpos. Nezuko Kamado, cuando te absorba, al fin, lograré superar al sol. Y ni siquiera, ese maldito cazador se interpondrá en mi cometido. Nakime, continúa tu recolección de ubicaciones. Una vez que encuentre ubicación, personalmente acabaré con tu vida. Y exterminaré a esa maldita organización. Pasarían 4 días y, a un lado de la cascada, una carta había sido mandada para Zenitsu.
Ahí estás, vamos, tenemos que superar la última etapa de una vez y ir con Campiro. No, hasta aquí llegué. ¿Pero qué te ocurre? Si te rindes te dejaré atrás yo también. Con eso último Inosuke se retiraría del sitio. Y cuando Zenitsu se dispondría a irse, lo recordaría. Por cierto, nieto del anciano. Demuestra a lo que se refería tu abuelo, cuando habló de ti. Una sola lágrima caería de la mejilla de Zenitsu, antes de dirigirse, decididamente con Inosuke. Cambiando de ubicación, Tanjiro había logrado alcanzar a Kanao, en menos tiempo de lo que Musashi se esperaba. Pues ambos se encontraban en la sexta postura, una vez que el día anterior, Tanjiro lograría realizar la quinta postura. Mientras tanto, Genya se encontraba practicando su puntería con la escopeta, mientras que Musashi se encontraba observando al par, junto a su cuervo que se encontraba comiendo algunas semillas. Tanjiro conocía la base, la fuerza explosiva en las piernas, con la respiración del rayo. Claro, pero tengo que realizar una mayor capacidad explosiva en mi máxima velocidad, pero la posición de las piernas me impide impulsarme. Apuesto a que Kanao ya está preparada para realizarla. Tanjiro se giraría y viendo que Kanao tenía exactamente en su mismo problema. Miyamoto solo los miraría como trataban de realizar el impulso en esa posición. Supongo que tendré que volver a explicarles. Mocosos, ¿eh? No se muevan. Rayo síncrono, no es un impulso como estela de ónice morada. Es un arranque instantáneo que les permite alcanzar su máxima velocidad de manera instantánea. Kanao recordó la respiración que desarrolló Shinobu, poseía un principio similar, mientras que Tanjiro trataría de intuir exactamente a lo que se refería. Recordando la primera postura de la velocidad del rayo a su máxima capacidad. Es así, como ambos respirarían profundamente. Ya lo tienen. Y saldrían dispado y ambos serían tomado por cada brazo de Musashi antes de que chocaran directamente con la pared de bambú. Bien lo lograron al primer intento. ¿En qué momento nos agarró a ambos? Bien se ven que mejor que los anteriores días, presten atención. Esa es la séptima postura, no la había usado cuando derrotó a Kaza. Esta es la única postura que debo enseñarles por completo. Musashi desenvainaría su katana y instantáneamente su katana se tornaría carmesí. Séptima postura. Fulgor. Elevándose suavemente y dando un corte divino, como si por un instante, el sol mismo, era en puño por las manos de Miyamoto. En ese instante Tanjiro recordaría un movimiento similar de la lanza del dios del fuego. Pero, es como si Musashi hubiera quitado esos movimientos extras de la danza del dios del sol y dejado como originalmente era. Y entonces, Tanjiro lo intentaría. Danza del dios del fuego, décima postura, luz brillante de gratitud, replicando exactamente los movimientos de Miyamoto, eliminando los pasos extras, lograría no solo replicar la técnica sino que confirmar su duda. Vaya, sí que tienes ganas de terminar de una buena vez la última etapa, niño. Por donde Musashi sabía que no se equivocaba con Tanjiro, por un instante, vio todo ese potencial. Una sopa simple, pero indicada, que con un solo sorbo, sabías que no necesitaba sal, o especias extra. En ese momento Tanjiro sacaría a Miyamoto de sus pensamientos. Mientras que Tanjiro, también lo observaría, de algún modo esa postura estaba vinculada con la lanza del dios del fuego, no podía demostrarlo. Señor Miyamoto. Dime, niño. Disculpe por no utilizar como se debía su postura. No te preocupes, sentándose en el suelo continuaría. De eso se trata la última etapa, pulir sus habilidades al máximo, aún no sabemos cuánto nos queda, un mes tal vez meses. Pero los prepararé lo mejor que pueda, y Tanjiro, déjame ver cada una de tus posturas. Kanao, puedes descansar, si quieres. Esa tarde Tanjiro utilizó cada una de las posturas que recordaba de la lanza de su padre. Y incluso la que Miyamoto le ayudó a mejorar, hasta que... Niño, me dejaste sorprendido, lo admito. ¿Eh? ¿A dónde va? Iré a caminar un rato, ya casi es de noche, les toca cocinar. Genya, Kanao, ayuden a Tanjiro, mañana te enseñaré la última postura, mocoso. Esa misma noche, tras el regreso de Miyamoto, los cuatro se sentaron a comer tsukune, unas albóndigas de pollo, acompañada de arroz blanco. La luna se encontraba en su punto más alto. Y en otro sitio completamente diferente, Muzan se había presentado en el hogar de Kagaya.
Los cientos de ojos de Nakime continuaban recorriendo todos los lugares, incluso por la zona de Musashi. Desde que Muzan le encargó recolectar toda la información posible a Nakime, no iba a actuar hasta tener con certeza la ubicación de Miyamoto. Bienvenido, Muzan. Sabía que vendrías. ¿Qué apariencia más horrible tienes? Pareces un cadáver. ¿Es esto lo que ganas tras 1000 años de intentar matarme? Mato a miles de personas y nunca he recibido ningún castigo divino. Ni dioses ni budas han aparecido en todo este tiempo. No es prueba suficiente de que el propio cielo no está en mi contra. En cambio, mírate. Tienes tu forma de ver las cosas, y yo tengo la mía. Pero antes, ¿sabes por qué mi familia y yo cargamos con esta desgracia? Mientras tanto. Oye Genya, ¿has visto al señor Miyamoto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Y qué me importa eso? Son tonterías producto de tu enfermedad. En cambio yo soy eterno y una vez que logré absorber a Nezuko, nadie me podrá detener, ni siquiera ese cazador. ¿Por qué te mientes? Lo eterno no es tu cuerpo ni tu vida. Lo que realmente no se puede destruir es la voluntad. Por siglos nos has matado, nos has perseguido, y aquí seguimos. Y piénsalo, si tú mueres, todos los demonios dejarán de existir. Pero si nosotros caemos, otros tomarán nuestro lugar. No dependemos de ti. Tú dependes de nosotros para seguir existiendo. Hey Musa. Ya cállate, hablaste demasiado. Gracias, honestamente no creí que serías capaz de darme tanto tiempo para hablar. En ese mismo instante, toda la mansión explotaría. Siendo todos los pilares testigos. Minutos antes. Musashi se encontraba en el patio de su dojo, mientras observaba la luna, hasta que su cuervo llegaría, con la peor noticia que pudo haber escuchado. Rápido, llévame al sitio, vuela más rápido. Maldita sea porque no rastreé su mansión antes. Esto me pasa por confiar en sus palabras. Por favor, aguanté. Volviendo al presente. Maldito, no dudaste en sacrificarte junto a tu esposa e hijas. Querías hacerme todo el daño posible. Esparciste varias púas de metal para complicar mi regeneración, aunque no veo que llegue nadie a la zona, probablemente los pilar. En ese momento varias semillas de carnes detendría momentáneamente a Muzan, dándole el tiempo suficiente a Tamayo que con el antídoto que había desarrollado. Atravesaría el estómago del demonio y como tenía planeado, Muzan comenzaría a absorberla. Eres una desgraciada, ¿en serio crees que esto me convertirá en humano? Ya no importa, señor Himejima ahora. Justo detrás de Muzan, Himei tiraría su maza de hierro directamente en la cabeza de Muzan y destrozándolo en el proceso. Solo para que de manera instantánea, volviera a regenerarse. Un recuerdo fugaz le vendría al pilar una vez que vio la hazaña de Muzan. Pienso que Muzan no muere aunque decapiten. De ser el caso, pienso que lo único que puede matarlo es la luz del sol. La batalla será de resistencia hasta el amanecer. Por favor, Himei, sé que los demás estarían en contra de este plan, por eso confío en ti. Y dile a Musashi que le pido perdón por ocultárselo, en especial a él. Volviendo con Miyamoto, se cruzaría con Sanemi y al llegarían al sitio. Todos los pilares reunidos, y Muzan lo sentiría. Sus ojos abiertos de par en par. Sus compañeros de igual manera. Nunca habían sentido esa sed tan directa. ¿Quién era realmente el verdadero monstruo en ese sitio? Ese segundo de duda fue suficiente para que Nakime activara su habilidad. Musashi fue el único que logró evitar caer dentro mientras trataría de agarrar el brazo de Sanemi, fallando en el intento y yendo directamente por Muzan. Aléjate de mí. En ese instante Muzan cambiaría la forma de su brazo y lanzaría un rápido corte que Miyamoto, sin quitarle la vista de encima, recibiría de lleno. Pero contrario a salir destrozado, tras recibir el impacto en sus costillas, Musashi había agarrado la extremidad cubierta de dientes, garras. Te voy a cortar el cuello. En ese instante otra puerta arrastraría a Musashi dentro del castillo. De igual manera Muzan necesitaba recuperarse y eliminar el antídoto lo antes posible. Mientras entraba dentro del castillo, en su brazo la Wakizashi de Miyamoto haría recorrerle una ira por todo su ser.